en aquel tiempo. El versículo 1 trae en aquel tiempo, y la pregunta es, ¿cuál tiempo? De una vez les aviso que aquel tiempo es el tiempo que viene después de Zacarías, es obvio, ¿sí? Futuro. En aquel tiempo de Zacarías puede ser el tiempo de la época de Zacarías, puede ser el tiempo cuando Cristo viene, puede ser el tiempo cuando el Espíritu Santo se derrama, puede ser el tiempo en la época eclesial, 2000 años que llevamos, y puede ser el tiempo de que aquel tiempo es la segunda venida de Cristo. Les mandé por ahí un video de tipo y antitipo. Tipo y antitipo. Los tipos pueden ser personas, animales o cosas que son sombra de lo que ha de venir. La serpiente de bronce del desierto es un tipo que refleja que aquel que mire a Cristo será salvo, se salvará de la mordedura del pecado. Tipo que en otros tiempos ese tipo se presenta, el tabernáculo es un tipo que representa a Cristo. Los sacrificios con animales, el animal es un tipo que representa a Cristo. Y todos esos tipos, cuando se cumplen en el Nuevo Testamento, representan el antitipo. Es un lenguaje de estudio hermenéutico, bíblico. Así que, listos cuando vean en aquel tiempo o en aquel día, exijan a quien le está enseñando que le diga cuál es ese tiempo. Porque aquí está el detalle de Zacarías 13. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Cuando usted ve que el juicio sobre Israel se pone de parte de Dios, puede ser el tiempo de Babilonia, donde son llevados. Puede ser 160 años antes de Cristo, cuando Antíoco IV Epífanes los castiga, matando un cerdo en el lugar donde se hacen los sacrificios y una estatua de Zeus. No contento con eso, año 68, 100 años después, llega a Roma y con Pompeyo los castigan. ¿Estamos de acuerdo? En aquel tiempo, no es un tiempo especial, se cumple en forma de tipos en varios tiempos y se cumplirá en el antitipo en la segunda venida de Cristo, lenguaje hermenéutico. Tipología. Se pudo haber, cuando la liberación de Israel en Esther, se pudo dar un tipo. Muy bien, en aquel tiempo habrá un manantial de misericordia, acabamos de leer. En aquel tiempo, en la iglesia de Cristo, hoy en el tiempo de la gracia, usted puede acudir con la oración a ese manantial de vida que es Cristo. ¿De acuerdo? Ese manantial que limpia nuestro pecado cuando entramos en presencia de Él y salimos limpios, ya justificados por la gracia, por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también ese tipo de fuente puede ser cuando Cristo llega a la tierra y es crucificado. ¿Sí? Se derrama la gracia. Pero también puede ser en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde se derrama el Espíritu Santo sobre la tierra. Os conviene que yo me vaya porque os mandaré un consolador. Tiempo de gracia, tiempo de manantiales gratuitos, tiempos de agua limpia. Porque Jesús le dijo a la samaritana, si de esa agua que tú sacas del pozo vuelves a dar sed, mas el agua que yo te he de dar de beber, no volverás a tener sed. Ese es el manantial de vida, Cristo. Bueno, entonces, ¿cómo puede haber un manantial en la época de Zacarías? ¿Cómo puede haber un manantial en la época antes de Cristo? Bueno, para eso estaban los rituales, para eso estaban los animales que expiaban el pecado, pero no quitaban el pecado.
En cambio, Cristo quita ahí el Cordero de Dios que quita, no expía, quita el pecado del mundo. Ahora sois limpios por la sangre de Cristo, por el manantial. Bueno, a nosotros el manantial pues es para ir a sacar agua nada más, pero para la mente judía el manantial era símbolo de limpieza espiritual. Ellos, bueno, usted tiene que ver la ley levítica, cualquier pecado que lo hacía inmundo, tocar un muerto, que una rata se sentó sobre donde me siento yo, es un animal inmundo, tenía uno que correr al sacerdote, el cual tenía ya preparado un depósito especial. Ese depósito era la mezcla de agua y las cenizas de una vaca alazana. Esa vaca ya no volvió a aparecer hasta que hace unos años dijeron que ya hay una vaca alazana porque pues piensan renovar los sacrificios en Israel, fíjese usted. Entonces esa vaca alazana la sacaban fuera del templo, la quemaban y las cenizas las mezclaban con agua. Y usted llegaba con el sacerdote y dice, ¿sabe qué? Me senté en una silla donde una mujer menstruó y estoy inmundo. ¿Sí? Entonces el sacerdote tomaba esa agua con ceniza y te limpiaba. Fuente de agua, pero eso quitaba, apaciguaba la ira de Dios, pero no quitaba la ira de Dios hasta que el Cordero, he ahí el Cordero de Dios, el que no tuvo pecado, llega y muere en la cruz. Entonces toda la ira de Dios se va sobre ese ser inmaculado, inocente, blanco, puro, Cordero de Dios, perfecto, que no cometió pecado. Y la ira de Dios se desata sobre él y yo quedo limpio. Fuente de, manantial de vida. Para el judío agua era limpieza, purificación. ¿De acuerdo? Después ven lo de la vaca alazana, es una vaca roja, que ya había desaparecido, pero pues como quieren iniciar los sacrificios otra vez ahí en Israel, pues ya dieron la noticia que ya nació una. Bueno, judaísmo. Entramos pues al capítulo 13, si tienen ganas o no durmieron bien. Café, hermano, café para todos, de Oxxo aunque sea. Bueno, en aquel tiempo, ahora sí le cae mejor en aquel tiempo puede ser el tiempo de Zacarías, el tiempo de Cristo, el tiempo de Esther, el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, puede ser el tiempo de la iglesia y puede ser la segunda venida de Cristo. Bueno, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y los de Jerusalén para purificación del pecado y de la inmundicia. Esta palabra es interesante, inmundicia. Todo lo inmundo era relacionado con Satanás, con el maligno. Inmundicia es otra aplicación que tiene esta palabra. Entonces dice, los habitantes de Jerusalén para purificación del pecado. ¿Qué había antes para purificarse, antes de Cristo? Los sacrificios, ¿sí? Levíticos. Pero llega el Cordero de Dios y ya quedan abolidos los sacrificios. Todo aquel que quiere volver al judaísmo, no, pues te digo que ya tienen la vaca alazana. Nada más falta que desocupen Israel para edificar el templo y volver a los sacrificios. Y es una blasfemia contra Cristo volver a los sacrificios. Cuando Él ya fue crucificado, Él ya pagó, sufrió todo la ira de Dios, hermano. No le tenga miedo al diablo, téngale miedo a la ira de Dios. Eso es terrible, es eterna. Bien, entonces dice Juan 7:37. Vamos al Nuevo Testamento. Apóstol Juan. ¿Qué dice el apóstol Juan? 7:30. Este es el último año de predicación de los 3 años de Cristo. Se está terminando la fiesta de los tabernáculos, que dura 8 días. Y había una costumbre judía de ir a sacar agua de Siloé, la fuente, y todos los sacerdotes, como una gran procesión, venían con esa agua limpia y la derramaban en el templo. A las 4 de la mañana, 5, ya cuando empezaba a amanecer, ¿sí? Entonces apagaban todas las antorchas y se empezaba a ver el amanecer, y es el momento en que Cristo usa para decir, yo soy la luz del mundo. Cuando las antorchas se apagaron, Él dice, yo soy la luz del mundo.
Cuando el sacerdote acaba de derramar esa agua de Siloé, dice: yo soy el agua. El que cree en mí, correrán ríos de agua viva de él. Hermano, usted no lo cree, pero cuando predica la palabra de Dios, empieza la limpieza en el que se va a limpiar. En el que se va a hacer más inmundo, va a ser más inmundo. Pero el que se va a limpiar empieza a través de la palabra de Dios a fluir ríos de agua viva. Que no necesariamente esa agua viva nace de un pastor. Puede ser de un campesino que entendió la palabra, puede ser una secretaria, puede ser un chofer que durante la chalaneada le está predicando el evangelio. Ríos de agua viva. Y la gente nace. El valle de los huesos secos se encarna y la gente vive con la palabra de Dios. Ríos de agua viva tiene usted que conoce el evangelio. Entonces aquí está agarrado en el último día de la gran fiesta, 8 días. Y el gran día de la fiesta, el último, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, acababan de derramar el agua, venga a mí y beba. ¿Qué más? El 8. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Créalo, hermano. Cuando usted predica bien el texto, el contexto, usted se pone a un lado y que sea la palabra que fluya. Es ríos de agua viva. Si pudiéramos ver la imagen espiritual, se vería como limpia la palabra. Hermanos, a mí me limpia cada vez que la leo, pero no sé por qué me vuelvo a ensuciar. ¿Qué será la humanidad que tengo? Este cuerpo que todavía sufre. El mal que quiero hacer, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? ¿Por qué tengo que regresar todos los días a la gracia? Porque el que se arrepintió se arrepiente todos los días. Esto es diario, hermano. El que piensa que ya está limpio, no necesita la gracia, no entendió. El que cree en mí, vida va a correr de él. Muy bien, pasamos verso 2. Ya se encontró otra vez con en aquel día. Otra vez, ¿será otro día? ¿O es parte de este grupo de días que estamos, de tiempo? En aquel día no es una fecha particular, es un tiempo. Y en aquel día, un tiempo, dice Jehová de los ejércitos. A ver, fíjese, hermano. Quitaré de la tierra los nombres de imágenes, ídolos, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguien profetizare, aún lo diere su padre y su madre que lo engendraron, le dirán: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y aún su padre y su madre que lo engendraron lo matarán, porque habló blasfemia contra Dios. Bueno, ¿qué enseñanza tenemos de esto? En aquel tiempo, hermanos, no sé si lo entiendo bien, pero como no lo entiendo bien, me fui a estudiar para entender bien. Está hablando que el mal se acabó, la inmundicia se acabó. Hermano, desde que Adán y Eva caen, ¿cuándo el hombre ha dejado de pensar mal? Dígame una fecha. ¿Cuándo ya su mente es renovada totalmente? Nunca. Pero en este tiempo, en aquel tiempo, ya no habrá inmundicia, no habrá falso profeta, que es el que contamina la tierra. Hablando que aquel día es muy probable sea la segunda venida de Cristo. Si usted discrepa un poco conmigo, no hay problema, es un tema escatológico. Eso no lo distancia de ser mi hermano, porque las verdades esenciales creemos en ellas. Bendito el Cristo de la gloria. Él es el Cristo, el manantial. Si usted dice que llega tal día Cristo, yo digo que no sé cuándo llega, y pues eso no nos distancia. No lo hago mi enemigo. Y acontecerá aquel día, parece que aquí es un día particular, la segunda venida de Cristo. Miren, hermanos, lo grave que es ser un falso profeta. Puede ser un falso profeta por maldad, pero también por negligencia o ignorancia. Como sea, falso profeta es falso. ¿Quién es un falso profeta? El que deliberadamente o por ignorancia se mete a cosas que no debe, tergiversa la palabra de Dios.
Y cuando ya no tiene salida, dice, es que Dios a mí me dijo. Ah, caray, pero Dios no puede contradecir. No, pero Dios me habló anoche y me dijo, hermano. No, pues entonces es una profecía nueva, porque la profecía ya está cerrada. Si usted quiere hablar profecía, vaya a la Biblia y predíquela, y usted es un profeta en ese sentido estricto. Pero es más fácil inventarse un cuento sabatino, después de una noche cargada de cena, y decir, Dios me habló, a irse a estudiar y ver lo que Logos dice, lo que la palabra santa dice. En aquel día, cuando alguno profetizar, es tan grave esto, hermano, que Dios permite en Levítico 30 y tantos, que si alguien detecta que su hijo es un falso profeta, que tiene ese don de la elocuencia, que habla bonito, engatusa a la gente y empieza a usar la palabra mal de Dios, dice, tú mismo mátalo, córtalo. No, pero eso no es amor, hermano. Dios es justicia y es amor. ¿De acuerdo? A ver si traigo la cita de Levítico para que vean que no estoy inventando. Deuteronomio 13, del 6 al 9. Esto es una orden legal de la segunda ley, Deutero, segundo nomos ley. Dice, si un hermano, hijo de tu madre, un hermano carnal, o tu hijo o tu hija, que ahora de chiquito empieza a profetizar cosas que no sabe dónde las saca, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, es lo de moda, es bien bonito. No, hay unos ritos elegantes, bonitos, mira qué bien se viste esa gente, ritos paganos, y dice, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tus padres conocieron. 13:7, de los dioses de los pueblos que están alrededor, el dinero, bueno, la idolatría sabe que es muy amplio, el mismo ego, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos, desde un extremo hasta, esos dioses son los buenos. 13:8. Si tú eres hijo de Dios, tienes esa particular que eres celoso con la doctrina. No eres un legalista, simplemente eres celoso con la doctrina, con la palabra de Dios, la cual merece mucho respeto. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, sino que lo descubrirás, ¿qué más? Y lo matarás. Dios es radical con el pecado. Dios tiene una ira santa, sí. Tema a Dios, no al diablo. El diablo le teme a Dios. Sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Si un hijo era así, se lo llevaban a la plaza y ahí le echaban piedra, primero el papá. No hay datos históricos que esto haya sucedido, aclaro. No es que cada semana estén matando a un hijo, no, pero estaba en la ley. Por eso cuando uno es celoso con la doctrina, dice, oye, pero no, hay muchos caminos, muchas formas de llegar a Dios. Miren, regresamos a Zacarías, por favor. Y en aquel día, dice Jehová, quitaré los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Ya no hay maldad, no hay idolatría. ¿Esto cuándo va a ser? Segunda venida, totalmente limpio, ya no pecaremos, solo tendremos el deseo de amarlo. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirá a su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, término actual, lo desvivirás, dice ahora, ¿no? Esos eufemismos de esta época, lo desvivió, para que no se oiga feo, y internet, que tiene una doble moral, no te lo censure. Bueno, YouTube, lo desvivirás, lo matarás, ¿sí? ¿Cómo podemos actualizar esta verdad a este tiempo? Usted me dice, es que mi esposo no me deja venir al templo, hermano, es enemigo de Dios, ¿qué hago? ¿Qué dice la palabra? ¿Lo matarás? No está hablando de ampliar eso hasta ahí, hermanos. Habla, ¿saben de qué está hablando esto? Se lo voy a decir con versículos bíblicos.
Mateo 10, 34 al 37. Aquel que ama más a su padre y a su hijo que Cristo no es digno de seguirme. ¿Es radical o no el cristianismo? Aquel que ama más a padre, hijo, hermano. Mire, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, juicio. ¿Seguimos? Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pero eso es normal. A la nuera contra su suegra. Pero miren, hermanos, pero Dios trae división entre las familias. Porque una vez que eres creyente te dividen. O tú simplemente ya no estás a gustos con él y dices, no, pues, ¿qué van a hacer lo mismo que hacíamos antes? No, ya no. Ya se volvió aleluya y todas esas cosas. No, ya no. Simplemente ya no. Y uno se separa, es dividido. Y dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Los entregarán. ¿Sí? Se cumplió en el año 70 después de Cristo, los entregaron. Los mismos familiares. Tipo, antitipo. 10:37. Aquí está la clave, hermanos. Yo una vez oí una oración de una hermana. Esta hermana, no digo nombres, ya la hermana no está aquí. Pero esa hermana dijo, Señor, todo lo que quieras, pero a mi hija única no la toques, porque entonces sí. Dije, esa es la oración, hermana, más antibíblica y descarada en contra de Cristo. ¿Es todo o es nada? Si usted una vez Dios le quita a su hijo, Dios le va a dar fortaleza, fuerza. Y no sé cómo en medio de eso va a tener gozo. No sé cómo Dios lo hace, cómo Dios nos fortalece en momentos difíciles. Pero Él está presente. Lo he sentido. El que ama más a padre, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Queda claro? Primero es Dios por arriba de padre, madre, hijo. Ahora Dios quiere que amemos a nuestra familia, por supuesto. ¿Sí? Una vez me invitaron para que evangelizara a un drogadicto que estaba en un centro de rehabilitación y ya llegué. Ya me tenía este versículo. ¿Cómo quieres que crea en un Dios que está prohibiendo amar? Y le digo, lo que pasa es que tú no eres creyente y este versículo lo interpretas como un no creyente. Algún día Dios te dé esa gracia para entender con el Espíritu Santo esto. ¿Cómo puedes hablarle a un muerto? Solamente con la palabra de Dios, y los muertos resucitan espiritualmente. Vive. Bueno, ahora ya viendo esto, se da cuenta que el versículo 3 no es tan aislado. No vivirás. Yo no sé si estos versículos, los televangelistas actuales, los sanadores actuales, los que Dios le está revelando algo nuevo cada día, no ven esta parte de la Biblia. Porque mejor no me hubieras conocido. Un falso profeta va a sufrir más que uno que fue ateo, porque este malvado usó la palabra de Dios para sus propios fines. Pero ¿cómo nace un falso profeta? Fíjese, yo tengo una experiencia, pero no la vayan a contar a nadie, hermanos, es nada más a ustedes, se los voy a contar. Una vez me invitaron a una campaña evangelística, es el término, y entonces el que la estaba organizando estaba muy animado, muy ansioso, pasional por Cristo. Y me dijo, hermano, ¿usted hace milagros? Le digo, pues no, yo no hago. Bueno, Dios a través de usted, no, tampoco. Pero bueno, cuando lo presente yo lo voy a presentar como que usted se mueve en el área de milagros. Le digo, no, te voy a decir por qué no. Porque Dios no puede bendecir una mentira. Pero se van a ganar almas, dice, pero se van a ganar almas con una mentira. Yo no sé qué tipo de almas se ganan entonces. Pero así empieza el falso profeta, ¿se dan cuenta? No teme. Y le resulta bien, y ganan bien y van mal y después conquistan todo el mundo para el infierno. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pero así empieza paso a pasito. Pero si desde el momento que hace eso le dices no, o sea, aunque no gane ni un alma, pero con la verdad, no con la mentira, porque Dios no va a bendecir una mentira. Falso profeta empieza a crecer, se hacen unos monstruos de economía, empresas, predican en la televisión y muchas cosas de esas.
no vivirás. ¿De acuerdo? Otra vez, y sucederá dígamelo, aquel tiempo. Estamos en el verso 4. En aquel tiempo. ¿Qué tiempo? Nuevamente, el tiempo futuro, que puede ser el futuro inmediato de Zacarías, que puede ser la venida de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo, el tiempo de Esther, puede ser la segunda venida de Cristo, en fin. Le podemos buscar tipología. Y todo esto se cumple con Cristo. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas serán avergonzados de su visión cuando profetizaren. O sea, este es el día en que se va a descubrir los falsos profetas. Se les va a caer la careta. Va a ser el crujir de dientes. Falsos profetas, todos los que han existido desde antes de Cristo, el profeta de la burra, ¿sí? Desde ahí todos los falsos profetas hasta el último día, todos ellos se le va a descubrir su mentirota. ¿Y saben qué van a hacer? Volver a mentir. Porque se le van a acercarle a decir, tú eres un falso, porque usaban un vellón. Bueno, es muy posible, la Biblia no lo dice literal, es muy posible que ellos usaban, la gente profeta era reaccionaria, porque iba en contra de todo lo establecido. La gente que vivía de las ofrendas, vivía muy bien, se vestía muy bien, caminaba muy bien. En la época de Cristo le gustaba estar en las plazas. Mire, si usted fuera trasladado a la época de Jesús y entrara a un mercado, usted vería varios personajes, dentro de ellos uno inmaculado vestido, que oraba en forma pública, y la gente acercaba y le besaba la mano como al padrecito, así. ¿Por qué? Porque estaban cerca de Dios. Y su vestimenta, hermano, maravillosa, lino, oro. Y en un acto reaccionario de protesta de estos verdaderos hijos de Dios, Elías, ¿cómo se vestía Elías? Velloso, ¿no? Eran pelo de camello. Juan el Bautista, Eliseo, de campo, arando bueyes, mire. ¿Cómo se vestían? Rústicos, como un acto de protesta. Hermano, no viene en la Biblia que se vestían de vellón café, no. Pero en base a la teología aprendida uno entiende que las cosas pudieron darse así. Y aquí habla que se vestían de vellón. Es como aquel que se viste de pastor. ¿Cuál es el uniforme de un pastor? Traje, corbatita y Biblia en la axila, ¿o no? Usted dice, es un pastor. No usamos sombrilla, nos gusta sufrir por Cristo en el sol, ¿sí? Pero ese es el uniforme, ese es el exterior, ese es el vellón, ¿sí? Entonces ahí viene uno con vellón, ese es profeta. A ver, tú falso profeta, que usas ese vellón para decir, no. Y esas heridas que tienes entre las manos, mire hermano, esas heridas entre las manos, ¿qué está entre las manos? Dígame usted, el tórax y la espalda. Los ritos paganos de esa época exigían que sus seguidores se cortaran el pecho, brazos, para que esto hiciera que los dioses lo oyeran. Vaya usted al Monte Carmelo, Elías, enfrentando a los profetas de Baal. Gritaban, danzaban, se cortaban. Y después de un corte queda la cicatriz. Y hay gente que hace cicatriz queloide, no gordas así. No se puede evitar. Entonces, y esas heridas que traes entre las manos, este versículo no es mesiánico, hermano. Muchos se han perdido ahí. No es mesiánico, porque está hablando de falsos profetas. El que viene adelante sí es mesiánico, el pastor. Pero esta no, hermano. Yo ya la revisé y no. Créame, soy su pastor. Pero también escudriñen para que nadie os engañe. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que les dice, bueno, tú no eres ese falso profeta, pero esas heridas propias de esos falsos profetas, es que me las hice en la casa de un amigo. Me dieron pamba y caí, y me lastimé, por eso tengo estas heridas. Volverán a mentir en aquel día. Tuve hambre y no me diste de comer. Pero Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, profetizamos. No os conozco, hacedores de maldad. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ovejas y cabras.
¿De acuerdo? El Señor nadie lo engaña. Ahora sí, vamos a leer el texto, ¿les parece? Dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión. No es que estén arrepentidos, sino se avergonzar cuando profetizaren. Y nunca más falsos profetas, vestirán el manto velloso para mentir. Y una vez que los descubrieron en ese día, ¿cómo van a contestar? Van a decir, no soy profeta. Una mentira más, no soy profeta. Y esas heridas propias de los que adoran a los Baales, ¿qué son? Me las hice en casa de mi amigo. Fíjate, le estás diciendo que es lobo. ¿Se acuerdan del cuento de Caperucita Roja? Sí. Bueno, no tiene nada que ver con teología, hermano, pero la abuelita le está diciendo al lobo, y esos dientotes, pues son para comer mejor. Y esa colota de lobo que traes atrás, pues es para caminar mejor. Y esas uñotas, lobo eres, ¿sí? Para comerte mejor, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Igual acá, me imaginé a Caperucita Roja y a estos lobos. Es que me hice esos sangrados en la casa de mi amigo. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Entre tus manos, una mejor versión. Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Otra mentira. Pero ya van a ser descubiertos en aquel día todos los falsos profetas, desde la burra de Balaam hasta el último televangelista, hasta el último que se acercó a hacer dinero en el evangelio. Bueno, ahora sí, otra metáfora se presenta aquí, como en Isaías, el pastor. El pastor. Este pastor ahora sí es un versículo mesiánico. Está hablando de Cristo. Y este pastor va a ser herido. Y las ovejas se van a dispersar. Pero ¿cuándo se determinó que este pastor fuese herido? El pastor escrito, muy sencillo, Hechos 2:23, libro de Hechos 2:23, en el consejo eterno de Dios. Miren, uno piensa que quien mató a Cristo fue el soldado romano, el pueblo enardecido judío, los líderes judíos, Roma, los israelitas, pero el que mató a su hijo y lo resucitó fue el Padre. ¿Sí? Jesús dijo, yo he nacido para esto. Es lo que determinamos las tres personas de la Trinidad antes que el mundo existiera. Antes que todo fuese creado, cuando no había nada más que la Trinidad, se determina crear un mundo, un Adán, una Eva y Cristo bajar. ¿Cómo ven eso? Omnisciencia. Dios sabe todo. Dios sabe nuestro principio y nuestro fin. Él nos amó antes de la formación del mundo. Maravilloso. Jeremías. Hermano, ser un seleccionado entre tantas generaciones es un privilegio. Es un privilegio sufrir en esta vida cuando sabes que eres un amado de Cristo. A este Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios antes que el mundo fuese. Prendiste, ustedes lo hicieron, pero estaba determinado, ¿sí? Igual lo de Judas, él traicionó, pero estaba determinado que se hicieron Judas. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién crucifica al Hijo? El Padre. Por un determinado consejo en la Trinidad antes que el mundo existiese. Por manos de inicuos crucificándole, 2:24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte porque no lo podían retener. Así de fácil. Regresamos a nuestro texto. Ahora, lo va a entender mejor. Levántate, oh espada, juicio. Espada es juicio. Contra el pastor, Cristo, el que no cometió pecado. Sobre él va todo el pecado del mundo. ¿De acuerdo?
Miren, lo está diciendo en el 516 Zacarías antes de Cristo, con detalles casi. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Es una versión, dice colaborador, compañero mío, parte de mí, íntimo, el hijo. El Padre dice Jehová de los ejércitos. El Padre dice, hiere al pastor, hiere al hijo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Hiere al hijo, hiere al pastor y serán dispersadas todas las ovejas. Y esto se cumplió saliendo del aposento alto la última noche, cuando Cristo es entregado. Mateo 26, 31. Aquí la escena es muy triste, hermanos. Porque Jesús dice, hoy mismo ustedes se van a escandalizar de mí, me van a negar. Y Pedro, valiente como era, mete la boca, hermano, y dice, yo, en lo personal, no sé estos, pero yo, no, maestro, yo no te voy a negar. Soy mucha pieza, Señor. Te quiero mucho, confía en mí, soy tu amigo. Cállate, Pedro, porque has sido pedido por Satanás para ser zarandeado como una espiga, y yo he orado para que tu fe no te falte. No, Señor, yo no te voy a negar. Y los otros también dijeron, nosotros tampoco. ¿Sí? Nosotros tampoco. Veamos el texto. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Zacarías, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué más? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. De Zacarías, se está cumpliendo ahí, ¿de acuerdo? Es más, Jesús dijo, y hoy se cumple lo escrito en Zacarías. Puedes ponerme el otro versículo de Mateo 26, 33, para ver lo que seguía. Ahí está, pues, les digo que sí lo leí. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y recibió aplausos seguramente. ¿Qué más? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Antes que el gallo cante 3 veces. ¿Sí? ¿Qué más? 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, Señor, no te negaré. Y también dijeron los discípulos, pues tampoco nosotros no somos menos que Pedro. ¿Sí? Y creo que ahí más adelante viene cuando le dice, ha sido pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo. Mas yo he orado para que tu fe no te falte en ese momento. Y cuando el pastor es crucificado, estos corren, pero pies le hicieron falta, hermano. Fueron a esconderse al aposento alto, ahí estuvieron. Dios, nuestro Señor, después de la resurrección se les presenta. Acuérdense que le tienen una cita en Galilea conmigo. Y ahí se encuentra a Pedro, que ya estaba nadando en Galilea, ya estaba limpiando redes otra vez. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, Pedro, ¿me amas? Tú sabes todo, maestro, que te amo. Así de inútil que soy y que te negué, te amo. No sé por qué te negué, pero te amo. Es una verdad que te negué, pero hay otra verdad que es te amo. Y se acabó. Soy así de inútil. Apacienta mis corderos. Pedro. Me encanta este Pedro cuando es perdonado. Me encanta Pedro cuando es viejito en segunda de Pedro. Espiritual el hombre. Aquí todavía estaba bronco. Estaba egocéntrico. No te negaré, correcto. Seguimos, Zacarías, hermanos. No se duerman, ahí vamos. Todas las ovejas son dispersadas. Y esto sucede en la actualidad cuando un pastor muere o cuando muchas ovejas andan dispersas, lastimadas, dolidas, porque a veces no hay fuentes de agua viva, al menos en este tiempo no hay muchas.
Hay pura sacadera de dinero y hay gente que toma esto tan trivial que nada más un día antes lee y se acabó y ahí como se vayan. No, hermanos, esto es un trabajo serio. Y a veces andan ovejas dispersadas. Haré volver una. Ahora miren, hermanos, dispersa las ovejas, pero hay un grupo. Aquí aparece otro grupo. Y haré volver a las pequeñitas. Hay un grupo que Dios le llama pequeñitos. Véalo usted, hermano, ahí. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Quiénes son estos pequeñitos? Y mire de qué manera se refiere a nosotros, pequeñitos. ¿O no, hermano? ¿Qué tal cuando tu hijo está chiquito? Mi pequeñito, precioso, no vayas a sufrir, hijo mío, no sabes el mundo que te espera. Bueno, el hermano es muy optimista, él parece todo color de rosa. Pero para mí, el mundo es rudo, ¿no? Y esa criatura tan tierna, tan rosada, va a sufrir, Señor, te lo encargo, te pido. Después crecen, se vuelven bravos y ya son. Pero uno no quisiera que sufrieran esos pequeñitos. De esa misma manera, Dios dice, pero mis pequeñitos los voy a disciplinar. No quiero decir castigar porque el cristiano no es castigado, es disciplinado. Porque la disciplina te lleva a alcanzar mejor el estatus que Dios quiere de ti. El castigo es para el que es no creyente, porque a él, aunque le salgan bien las cosas, aunque gane dinero, es para perderse. Por eso ellos son castigados y nosotros somos disciplinados, ¿sí? Pero haré volver mi mano contra los pequeñitos, los va a meter a prueba, hermano. Ay, no, Señor, eso no. Así un cristianismo que me vaya todo bien, hermano. Que siempre gane, que nunca me enferme. Una cosa bonita. Los voy a disciplinar, hermanos. Dice, y acontecerá, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas y se perderán, más las 3/4 partes en ella. Más la tercera quedará en ella. ¿Sí? Hermanos, recuerden que el Apocalipsis, cuando enseñamos Apocalipsis, hablamos que los números no son tal cual, sino los números son símbolos. Entonces, no tome literal esto porque usted va a hacer en estos días cuánta humanidad hay y de esa humanidad la divide en 3 y esa es la cantidad que se va a salvar. No, los números en el lenguaje escatológico son símbolos. Cuidado con esas, literalismo. Bueno, una pequeña parte, una 1/3 parte, va a ser disciplinada, va a ser pasada por fuego y va a ser probada. Hermanos, no va a ser probada para que Dios sepa quién es salvo, no, sino para que usted sepa si es salvo, porque Dios sabe todo. ¿Sí? Y dice, y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Y van a salir exitosos porque yo estaré con ellos. Dios no te va a dar una prueba más allá de tus fuerzas. Ay, hermano, después de llegar a este mundo que es tan difícil, ser elegido, qué bendición. Y luego que te metan a prueba, una buena y una mala. Pero aquí todas son buenas, porque en las pruebas Dios te va a fortalecer y Dios estará contigo. Por eso vas a triunfar, porque Dios está contigo. Primera de Pedro, capítulo 1, 6, 7. Me encanta Pedro, ya está maduro. Ya no es el Pedro de la noche de la crucifixión. Primera de Pedro, capítulo 1, 6, 7. Veamos. Ya estamos terminando, hermanos. Estamos terminando. En la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, la vida. La vida es un poco de tiempo, ¿no? Pasa muy rápido, hermano. Hace poquito yo tenía 31 años. Y no sé por qué ahora tengo 31 más. Bien rápido, hermano. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. La vida cristiana no es ajena a la aflicción, pero nuestra aflicción no es como la del mundo, sino nosotros nos afligimos con esperanza en Cristo. Y hermano,
Cuando tú metes la plata y el oro, le quitas la escoria, lo sucio, lo que no es oro ni plata, y queda cada vez más limpio y más puro. Esas son las pruebas para un creyente. Va a ser disciplinado, va a amar más a Cristo después de la prueba. Y Señor, no quiero más pruebas. Ahí te va otra, por andar pidiendo que no. Pero estas pruebas son para la tercera parte, a los pequeñitos, ¿sí? No es para todo el mundo. Los otros tienen castigos con su sufrimiento. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él, este pequeño grupo, él invocará mi nombre, este pueblo, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Para usted Cristo es Dios. Es el único camino para llegar al Padre. No hay otra puerta, no hay otra. Cierto que es estrecho y angosto el camino, pero vale la pena. Y no estás solo para caminar ese camino, ni entrar en esa puerta angosta donde pocos entran. Es por la fe como se entra. Así que cuando estemos en aflicción, hermanos, pídale a Dios que lo fortalezca y aprenda y entienda que usted va a salir fortalecido porque Él está con usted. Toda prueba no es para exterminar a un cristiano. Aquí el fuego no extermina el oro ni la plata, la purifica. Así como se purificaba con agua, el fuego te va a purificar. El fuego de la prueba. ¿Usted cree que Cristo está con nosotros? Por eso estamos aquí, por eso vivimos y sufrimos con esperanza. Cada día, hermano, cada día de nuestra vida, Él se manifiesta más. Y cada prueba que, aunque no la entiendas, cree que viene de Él y que vas a salir como el oro purificado. Y un día dirás, Jehová es mi Dios, y Él dirá, este es de mi pueblo en el juicio de las naciones. Que Dios los bendiga, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zacarías 12. ¿De acuerdo? Pongámonos de pie. Zacarías 13, perdón. Además nos falta uno. Espero que no se hayan perdido todo Zacarías. El que se lo perdió, toda la serie está en internet, en YouTube, todos los capítulos. Pero hermano, en esta época, ¿a quién le interesa Zacarías? De veras, me he preguntado en el transcurso de esta semana, ¿a quién le interesa Zacarías? Es muy sencillo, a los pequeñitos. ¿Sí? A los pequeñitos. A esa tercera parte que va a ser probada. El resto, aunque se los ponga con audífonos, hermano. Entonces no se desanimen. ¿A quién le interesa Zacarías? A mí, hermano. Y lo he bebido maravilloso. Entonces, hermano, el que se va a santificar, que se santifique. Y el que no, pues no. Bien, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6, 24, 26, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Jehová y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Gracias a Dios por la palabra. Los esperamos el próximo domingo con el último capítulo del libro menos leído de la Biblia, Zacarías, junto con Levítico, el libro menos leído. ¿Y a quién le interesa Zacarías, hermano? En este mundo global, pospragmático, postestructural y todas esas cosas, ¿quién le interesa Zacarías? A los pequeñitos, al remanente, a ese grupo pequeño, manada pequeña. Ellos están interesados por este profeta, y usted también. Que el Señor los bendiga, y a los hermanos de internet los esperamos el próximo domingo con el último capítulo de Zacarías,
capítulo 14. Que el Señor los bendiga y hasta entonces. Amén.